Nuevamente vamos a dar una enseñanza, gloria a Dios, ¿verdad? Conforme a la escritura, ¿verdad? El tema de hoy se va a llamar Se le metió el diablo. En estos tiempos estamos viviendo tiempos muy difíciles donde muchos que anduvieron con el Señor en el Evangelio se han apartado. La pregunta es, ¿por qué se han apartado? ¿Por qué se han alejado del Señor? Van a haber miles de excusas para poder decir yo me he apartado del Señor por esto y por el otro. Pero quiere decirle que en el Señor no hay excusas. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, problemas, enfermedades. El apóstol Pablo dijo, no, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. El amor de Dios es eterno con cada uno de nosotros. Dice que Él nos ama y nos ama con amor eterno. Gloria a Dios. Es doloroso ver cómo mucha gente se ha apartado del Evangelio. Ha caído en las garras de Satanás. Aún conociendo al Señor, se han apartado. A lo mejor fueron débiles en algún área de su vida. Porque déjeme decirte que este Evangelio, este camino es de hombres valientes. No es para cualquiera el camino del Evangelio. Claro que cada uno de nosotros tenemos libre albedrío para tomar y escoger el camino que nosotros queramos. Y dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, esas van a ser las consecuencias. Ese va a ser el galardón para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hablar de un hombre que andaba con el Señor. El Señor escogió a 12 discípulos. Él mismo los llamó, Él mismo los escogió. Gloria a Dios. Para que anduvieran con Él y para que hicieran la voluntad de Él. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No todos los caminos te llevan al Señor. Es a través de Jesús que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Es por medio de Jesús, por el pago que Él hizo en esa cruz y resucitando el tercer día fue que se rompió el velo y nosotros tenemos la entrada derecha, la entrada directamente al Padre por la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Aquí escogió Él a 12. En San Juan capítulo 6, versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Gloria a Dios. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. A Judas se le metió el diablo, andando con el Señor Jesucristo. Andando con el Señor Jesucristo se le metió el diablo a Judas. Durante todo el tiempo Jesús vio las señales y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Aún viendo con sus propios ojos, traicionó al Señor. Lo vendió. Gloria al Señor. Así muchos ahora en estos tiempos han negado a nuestro Señor Jesucristo. Se han apartado de la verdad. Y ahora andan otra vez en los deleites del mundo y en los deseos de su carne. La pregunta es ¿por qué a Judas se le metió el diablo? Porque Judas andaba en los deseos de su carne.
Vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Gloria al Señor. Y anduvo mucho tiempo con Jesús. Y aún andando mucho tiempo con Jesús, su corazón todavía estaba endurecido. Fue tentado por el mismo diablo andando con Jesús. La pregunta es ¿por qué? Yo pienso que Judas descuidó los mandamientos del Señor. Y uno de ellos fue la oración. La oración, porque el Señor siempre les anticipó a sus discípulos siempre que oraran, que estuvieran buscando de la presencia de Dios, para que sus corazones no se corrompieran. Yo pienso que a Judas le faltó esa comunión con el Señor en cuanto a la oración. Por eso muchos se apartan del Evangelio, muchos empiezan en el Evangelio y muchos terminan fuera del Evangelio. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Dios, por no poner por práctica la palabra del Señor. El Señor dijo: no sean solamente oidores de mi palabra, sino hacedores de mi palabra. ¿Qué dice el Señor? No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. El Señor lo dijo a través del apóstol Pablo. Y muchos han desobedecido este mandamiento, esta ordenanza. Muchos dejaron de congregarse y se enfriaron. Iban 2 o 3 veces por semana, después iban 2 días por semana, después 1 día por semana, y cuando vinieron a sentir se enfriaron. Y después de eso tomó el control de su carne y se les metió el diablo como a Judas. Y han traicionado al Señor. Judas traicionó al Señor con sus obras. Lo negó. Lo vendió por unas cuantas monedas. Así muchos han negado al Señor. Están en sus corazones más tiempo en sus cosas, en el trabajo, en enriquecerse en esta tierra. Y están descuidando su vida espiritual. Y muchos de ellos por eso se salieron de la iglesia, muchos de ellos se salieron del Evangelio. ¿Por qué? Porque tomó el control su carne y se les metió el diablo, igual que a Judas. Pero en este día vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Qué le pasó a Judas? Por causa de su desobediencia, ¿qué le pasó? Gloria a Dios. Dice que él escogió a los 12. Pero ¿qué dice? Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Gloria a Dios. Y uno de vosotros es diablo. Acuérdense que desde el principio el diablo se rebeló contra Dios. Y por eso el Señor le compara a Judas como diablo, porque se le metió un espíritu del diablo y entregó al Señor Jesucristo. Así como muchos se les ha metido el diablo y se han apartado del Señor. No son los ministros, no es la iglesia, es usted que se le metió el diablo. ¿Por qué? Porque dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de estudiar la palabra, dejó de ayunar. No es la iglesia, no es el Señor, somos nosotros mismos que descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Es una alerta al Señor. Es una alerta al Señor para que nosotros estemos pendientes de nuestra vida espiritual. Tu mirada no tiene que estar en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dijo el Señor. Tu mirada tiene que estar en Jesús. Puesto los ojos en Jesús.
el único y consumador de la fe. No en tus hermanos, no en los líderes de la iglesia, no, en Jesucristo. Por cuanto Él pagó un precio en la cruz del Calvario, Él es digno de alabanza y de gloria y de seguirle. Pero a Judas se le metió el diablo. Así como a muchos se les ha metido el diablo y se han apartado del Señor. Pero es tiempo de volver a los caminos del Señor, porque hay consecuencias para todos aquellos que se han rebelado contra Dios. Poderoso Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, gloria a Dios. Marcos capítulo 14, versículo 18, dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Desde antes de que tú te apartaras, el Señor ya lo sabía ya. Él conoce todo. Desde antes que Judas lo traicionara, el Señor ya lo sabía. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce la vida espiritual tuya y mía. Y Él sabe la comunión que tenemos con Él. Él sabe. No podemos echarle la culpa a nadie. El Señor sabía desde un principio que Judas le iba a entregar. ¿Por qué? Porque Él conocía la situación. Él conocía el corazón de Judas. Pero sin embargo el Señor le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Porque Dios es bueno y siempre le da oportunidad al hombre de que se arrepienta de sus malos caminos. Que vengamos humillados, arrepentidos ante la presencia de Dios y pidamos perdón. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si confesamos vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre hay oportunidad en el Señor. Pero ahora estamos en los últimos tiempos. El Señor le está haciendo el llamado a todos aquellos que se han apartado, a todos aquellos que se les metió el diablo y se apartaron del Señor. Descuidaron su vida espiritual y se apartaron de Dios. Este camino no es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Aquí tenemos que ser valientes, firmes en la fe, sin traicionar al Señor, firmes. Dice, gloria a Dios, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Judas comía con el Señor. ¿Cuántas veces tú estuviste comiendo en la mesa con el Señor? ¿Cuánto tiempo tú estuviste comiendo con tus hermanos en la iglesia? También Judas comía con el Señor. También Judas recibió la palabra del Señor y aún así lo negó. Aún así se apartó del Señor, conociendo sus mandamientos y sus estatutos. Así muchos que estaban en la iglesia comían y comían, pero no había fruto en ellos. No había frutos dignos de arrepentimiento. Y comenzaron a echarle la culpa a todo el mundo cuando es uno mismo que tiene la culpa. Por eso el apóstol Pedro decía: arrepentidos y convertidos. Muchos se arrepintieron, pero no se convirtieron al Señor. Gloria a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Un cambio en el hombre. Un cambio en la vida del hombre. Poderoso Jesús. Interesante que comía con Él en la mesa. ¿Cuántas veces tú estuviste comiendo con el Señor? Llegó un momento de tu carne y tú te apartaste del Señor. Es doloroso ver cómo gente se aparta de Dios cuando Dios nunca le ha hecho nada. Dios es bueno. Dios es santo. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Para el mundo entero. Dios es misericordioso.
Somos nosotros que nos apartamos del Señor. Poderoso Jesús. Judas comía con el Señor y aún comiendo con el Señor, viendo sus señales y maravillas, lo traicionó. ¿Por qué? Porque tomó el control de su carne, sus propios deseos. Fue manipulado por Satanás, el diablo. El Señor lo reprende. Jesús dijo, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de vosotros es diablo, dijo. Porque el diablo se rebeló contra Dios desde el principio. Y ese espíritu se le ha metido en la iglesia. Todo aquel que se rebela, que se aparta del Señor, se le metió el diablo. El Señor dijo, mirad cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Hay consecuencias por no creer en el ungido de Dios. Marcos capítulo 14. Versículo 21. Gloria a Dios. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Escuchó la consecuencia? Más vale a ese hombre no haber nacido. Por cuanto tú entregaste al Señor, por cuanto tú te rebelaste contra Dios. Y estás siendo piedra de tropiezo allá con muchos en el mundo. Y hay muchos que dicen, ay, es que yo era cristiano. Sí, ahora ya no eres cristiano, ahora se te metió el diablo. Pero dice la Escritura, a ese hombre es mejor no haber nacido en esta tierra. Usted sabe la consecuencia que va a tener ese hombre. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Usted sabe lo que le pasó a Judas. Por su propio pecado se condenó. Su propio pecado le condenó. No es Dios, somos nosotros. Dios es bueno. Somos nosotros. El Señor no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Para deshacer todas las obras de Satanás en esta tierra. Somos nosotros los que tomamos el camino. Pues dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué fuerte esa palabra. Consecuencias por no creer en el ungido del Señor. Hay consecuencias graves por todos aquellos que han negado la fe, aquellos que han traicionado al Señor, que se han apartado de Él y ahora andan en sus delitos y pecados otra vez en el mundo. Son como el perro que vuelve a su vómito. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Son como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cuántos de ustedes han visto un perro que come y después el mismo perro va y vomita? Y se come su propio vómito. Así son aquellos que un día salieron del pecado, le entregaron su vida al Señor y ahora están comiendo otra vez del mismo pecado. Se les metió el diablo. Pero hay consecuencias de aquellas personas que están siendo piedras de tropiezo para el Evangelio. Hay consecuencias. Más valía no haber nacido ese hombre. Porque horrendas cosas caen en manos de Dios vivo. El Señor te hace el llamado para que te arrepientas. Porque la venida de Cristo se acerca. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios en contra de la manipulación y revelación y rebelión de Satanás para cumplir su propósito en la tierra con la humanidad. Juan capítulo 13, versículo 26. Juan capítulo 13,
Juan 13, capítulo 26 y 27. Respondió Jesús: a que yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mi alma te adora, Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Que aún sabiendo el Señor que él lo iba a traicionar, se iba a rebelar contra él, todavía le daba el bocado en la boca. ¿Cuántas veces el Señor te dio a ti el bocado en la boca? ¿Cuántas veces a ti Dios te habló y nunca entendiste y te rebelaste igual que Judas? No le eches la culpa a Dios, porque vas a estar frente al Señor. Estaremos frente al Señor, frente al tribunal de Cristo. ¿Cuántas veces el Señor te dio bocado en la boca y no entendiste? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Judas ya estaba con los 12, pero se rebeló contra Dios, se le metió el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Está llamado a los hombres que vengan al arrepentimiento. Tú que conociste un día al Señor y te apartaste. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por todo el mundo y está haciendo el llamado a todos los hombres para que no se pierdan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Profecía del Antiguo Testamento que se tenía que cumplir en el Nuevo Testamento. Estaba profetizado de antemano que uno de los dos se le iba a traicionar. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Salmo 41. Salmo capítulo 41. Gloria a Dios. Salmo 41. Salmo capítulo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Estaba hablando de Judas, ese mismo que le daba de comer pan en la boca. De ese mismo estaba hablando. Porque el Señor conoce el corazón y los pensamientos de los hombres. Nadie puede engañar al Señor. Nosotros mismos nos engañamos, pero a Dios no se le puede engañar. Gloria a Dios. Se cumplió en Mateo 26, 14, 15. Esta profecía de Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Esta profecía del Antiguo Testamento se cumplió aquí en el libro de Mateo capítulo 26. Gloria a Dios. Versículos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí se cumplió en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Y yo lo entregaré. Está hablando de Judas Iscariote. Gloria a Dios. Poderoso Jesús.
En el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron, por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. ¿Ya vio? Es una profecía en el libro de Zacarías, la traición de Judas. Se cumplió en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo 27. Gloria a Dios. Versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Gloria a Dios. Diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ya vio? Fue y se ahorcó. Se condenó por causa de su pecado. El mismo espíritu que se le metió, ese mismo espíritu lo mató. Que la Biblia dice, y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no obedecer al Señor? ¿Por qué no obedecer al Señor su palabra? ¿Por qué traicionar al Señor? Sabemos que este camino no es fácil, el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Y el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La oración, la búsqueda, la intimidad con el Señor. Pero Judas le engañó al Señor, se le metió el diablo, porque andaban los deseos de su carne. Así muchos han caído porque andan en el deseo de su carne, en los deleites de este mundo. Por eso el Señor hace el llamado a todas las personas. Si tú te apartaste del Señor, vuelve a los pies de Cristo. Es mejor estar aquí en el Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Hay promesas eternas para la iglesia. Hay promesas eternas para todos aquellos también que se han apartado. El Señor quiere que vengas a los caminos y te arrepientas de tus pecados. El Señor te está haciendo el llamado, porque su venida del Señor está cerca. Poderoso Jesús. Es tiempo de acercarnos al Señor. Gloria a Dios. Le hacemos el llamado a todas las personas para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Tú que estás perdido en el alcohol, en las drogas, tú que no eres feliz, déjame decirte que a través del Señor, yo cuando le entregué la vida al Señor, soy feliz ahora. No son las riquezas que te hacen feliz. No, es el Señor en tu corazón, es el Señor con tu familia lo que te hace feliz. Hay gente que tiene dinero y no son felices. Pero qué lindo es tener una bendición próspera, pero con el Señor en tu casa. Pero necesitas al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ven a los pies de Cristo, vuelve a los caminos del Señor. Tú que te apartaste, vuelve a los caminos del Señor. No seas como Judas. Es tiempo de reflexionar porque la venida de Cristo se acerca. Estamos haciendo el llamado a todo el mundo para que se acerque al Señor y obedezcan la palabra.
Como de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ofrece vida eterna. San Juan 3:16. El Señor siempre está ofreciendo vida eterna. Les amamos en el amor del Señor. Que la paz de Cristo esté contigo y con sus familias.